Voy a explicaros ahora cómo hacer un comentario de texto similar al que tendréis que hacer en el examen, para que practiquéis durante esta hora de guardia con el texto que yo os repartí y que se titula Veneno. El texto que he elegido se titula Letrinas de Internet. Paso a leerlo. Siempre me ha llamado la atención la ingente cantidad de pasiones putrescentes que se desagüan en Internet. Algunos amigos que mantienen blog me confiesan que con frecuencia se ven tentados a abandonarlo, ante la avalancha de comentarios ofensivos o desquiciados que un puñado de sórdidos trolls dejan a sus entradas. Yo mismo, cuando consulto las ediciones electrónicas de los periódicos, me quedo estupefacto ante la retahíla de obscenidades, improperios y calumnias que, en mogollón informe y bilioso, se suceden a las noticias. Y me pregunto si los responsables de tales ediciones electrónicas serán conscientes del daño que tal acumulación de cochambre hace a la credibilidad y prestigio de sus respectivos medios. Y, si lo son, ¿por qué permiten su entrada y sedimentación? Algún director de un medio digital especialmente infestado por estos carcajos del odio me ha llegado a confesar, no sé si hipócritamente, que no hay manera de contener la avalancha de inmundicia, salvo que se impida la participación de los usuarios, que es tanto como renunciar a las potencialidades de Internet. Y es que, en efecto, lo más llamativo y amedrentador del fenómeno es su pujanza, su incoercible pujanza. La pasión putrescente del odio, avivada por el anonimato, ha alcanzado en Internet un ímpetu de marea que todo lo anega, y no hay dique jurídico que trate de detenerla. Y como, entre tanto, se han empezado a disponer diques jurídicos contra otros fenómenos infinitamente menos lesivos que florecen en Internet, como la descarga de canciones y películas, que, en puridad, es un servicio de intercambio gratuito que los usuarios entablan sin ánimo de lucro, uno se pregunta si en el mantenimiento de Internet como desaguadero de odios no habrá alguien que salga beneficiado. En un número anterior de esta revista, el profesor Santiago Niño Becerra anunciaba que, en un futuro próximo, los gobiernos legalizarían la venta de la marihuana, para que la gente no sea agresiva y esté tranquila y relajada. Esto es, para que no se revuelva contra los artífices de su miseria, en estos tiempos de vacas flacas y horizonte laboral cada vez más angosto. Y me pregunto si las letrinas de Internet donde se desagua el odio no estarán siendo la marihuana que aparta la agresividad de la gente de los artífices de su miseria, para dirigirla contra quienes la denunciamos. Una vez leído el texto, vamos a empezar a ver cómo elaboraríamos el resumen del mismo. Para eso, el primer paso es extraer las ideas principales del texto. Así pues, vamos a ir viendo qué ideas destacan en este fragmento. La primera idea que encontramos en el texto podemos situarla entre las líneas 1 y la línea 7. Esa idea básicamente consiste en que la red está inundada de odio. Y además, el autor constata este hecho mediante el testimonio de amigos y el suyo propio. Esta es la primera idea con la que se inicia el texto. Internet está llena de mensajes ofensivos de los internautas y el autor lo sabe porque algunos amigos han confesado que están incluso pensando en abandonar el uso de Internet y él mismo ha podido comprobarlo al entrar en ciertos medios digitales y ver los comentarios de los internautas, de los usuarios. Esta es, pues, la primera idea importante que tenemos en el texto. La segunda idea importante que tenemos en el texto la podemos encontrar de la línea 7 más o menos a la línea 20. Esa idea consiste en afirmar el autor, preguntarse a sí mismo si es fácil solucionar el problema, por qué los responsables, que son conscientes de que este problema existe, no hacen nada para evitarlo. Por lo tanto, podríamos decir que en esta parte el autor se pregunta a sí mismo por qué no se hace nada para solucionar el problema, a pesar de que los responsables de ello son plenamente conscientes de que este problema existe. Esa sería la segunda idea importante
del texto. Y por último, la tercera idea importante del texto la encontramos de la línea 21 hasta la línea 27, el final del texto. Esta idea es básicamente la hipótesis del autor. El problema no se soluciona porque hay gente interesada en que el pueblo vierta su odio en Internet y no contra ellos. Lo que hace aquí el autor básicamente es afirmar que los poderes fácticos favorecen que la gente use Internet para vomitar allí su odio y evitar de esta forma que las críticas se dirijan contra los responsables de la mala situación económica que se está viviendo en España en 2010, que es la fecha de publicación del artículo. De hecho, llega a identificar Internet o este uso de Internet con la marihuana. Igual que la marihuana hace que la gente no sea agresiva y esté tranquila y relajada, Internet funcionaría en este sentido como el circo para los romanos, como el teatro para los griegos, como un mecanismo de catarsis, para que todo el odio, todos los malos sentimientos se expresen en un territorio que para los poderosos es un terreno seguro, el terreno de Internet, y de esta manera que no haya rebeliones, revoluciones, que la gente no canalice su odio y sus ganas de cambiar las cosas contra el sistema, contra el establismo. Estas serían las tres ideas importantes del texto y a partir de ellas debemos construir el resumen, que básicamente podríamos hacer enlazando estas tres ideas. Yo os propongo una redacción similar a esta. Resulta bastante llamativo que Internet está cada vez más invadido de comentarios altamente agresivos por parte de los internautas, lo cual es un hecho fácilmente comprobable. Ahí lo que hemos conseguido es resumir esta primera idea importante del texto que tenemos en rojo. A continuación pasamos a la segunda idea, que yo he redactado más o menos así. Cabe preguntarse por qué no se intenta poner freno a estos exabruptos, que están cobrando un cariz irrefrenable, mientras resulta sospechoso que se persigan otras acciones más inofensivas en cambio, acciones como las que nombran el texto de descargarse películas o descargarse canciones. Y por último, la tercera idea, que yo he redactado de esta manera. Quizás esté utilizando Internet para desviar el odio de sus usuarios en estos tiempos de crisis de los auténticos causantes de sus problemas. Como veis, lo único que he hecho es unir las tres ideas importantes, pero cumpliendo una serie de reglas importantes en cuanto a la forma. Primero, la extensión. Recordad que la extensión debe ser más o menos entre 6 y 8 líneas. En este caso, yo he usado 6 líneas. Escribiendo a mano puede ser que salieran un poquito más, pero básicamente entre 6 y 8 líneas. En segundo lugar, he usado la tercera persona. Es importante que os deis cuenta de que en el comentario hay que usar la tercera persona y no la primera. La opinión personal no cabe en el resumen. No se puede decir en el resumen, yo creo que el autor dice, no, la primera persona está desterrada del resumen. Tercera persona. En tercer lugar, como veis, entramos directamente en el tema. No empezamos con expresiones como el texto dice, el autor dice. Procuramos evitar ese tipo de expresiones y lo que hacemos es simplemente resumir las ideas fundamentales del texto. En primer lugar, las localizamos y luego las unimos dándole una redacción adecuada. Básicamente, esto es lo que tendríamos que hacer en el resumen. Pasamos ahora al análisis de adecuación, coherencia y cohesión, empezando en primer lugar por el análisis de la adecuación. Como tenéis en el guión que os repartí en clase, para analizar la adecuación lo primero que tenemos que indicar es la modalidad del texto, que siempre va a ser argumentativo, aunque pueda tener alguna parte expositiva o narrativa. Luego su ámbito de uso siempre va a ser periodístico, su género, que es un artículo de opinión, y por último el tono. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es en el texto indicar qué tipo de texto nos encontramos aquí. Y hemos dicho que nos encontramos
con un texto de modalidad argumentativa, es un texto argumentativo, puesto que es un texto subjetivo, donde lo importante es establecer una hipótesis. No se hace nada para evitar el odio en Internet, los mensajes de odio en Internet, porque hay poderes fácticos que prefieren que esta situación continúe así por un interés propio y egoísta. A continuación tenemos el ámbito, que ya hemos dicho que siempre va a ser periodístico. El género siempre va a ser artículo de opinión. Y a continuación tenemos también que indicar el tono. Es un tono crítico, porque lo que hace el autor es criticar a los que, usando Internet, vierten su odio en la red, y al mismo tiempo a los que no hacen nada para evitar esto, sobre todo a estos últimos. Y enlazado con esto tenemos que ver cuál es la intención del autor, que debemos expresar con un verbo como criticar, advertir, defender, condenar, denunciar, censurar, elogiar, proponer, reflexionar, etc. Y la función del lenguaje, que será expresiva o apelativa. Será expresiva si el autor expresa su opinión, nada más, y será apelativa si el autor invita al lector a que haga algo para cambiar la situación que él denuncia o expone. En este caso, ¿cuál es la intención del autor? Pues la intención del autor es denunciar que Internet se ha convertido en un vertedero de basura, de odio, y al mismo tiempo que los responsables de cambiar esta situación no hacen nada porque les interesa. Y por eso la intención del lenguaje que predomina es la función expresiva. Aquí el autor está expresando una hipótesis personal que no se puede comprobar y no está diciéndole al lector que haga algo. No le está diciendo que se rebele contra esta situación, no, simplemente es una reflexión que él hace sobre la situación en la que se encuentra Internet en el momento en el que él escribe y intenta explicarse a sí mismo por qué esto es así y aventura esa hipótesis de que a los poderes fácticos les interesa que la situación continúe de esta forma para que el odio del pueblo no se dirija contra ellos, que son los responsables de la mala situación económica, sino contra otras personas. Todo esto, como dice el guión, hay que intentar redactarlo de forma conjunta. Yo lo he hecho de esta manera. Nos encontramos ante un texto argumentativo de ámbito periodístico y más concretamente un artículo de opinión, de tono crítico, ya que la intención del autor es censurar no solo a los individuos que se dedican a verter en las redes todo el odio y la podredumbre que cultivan en su interior, sino también a quienes permiten que esto se pueda realizar con total impunidad, y de ahí que la función del lenguaje predominante en el texto sea la expresiva, ya que la principal pretensión del autor no es otra que identificar al gobierno o a los poderes fácticos como posibles responsables del problema, y nos invita a sospechar si su permisividad no esconderá oscuras y maliciosas intenciones, lo cual no deja de ser una hipótesis personal. Hasta ahí habríamos solventado todos estos puntos del análisis de la adecuación, y a continuación nos queda ver los dos puntos más importantes, la modalización y el registro. Es decir, tendremos que buscar ejemplos de esto para comprobar si la modalización es subjetiva o ejemplos de esto para comprobar si la modalización es objetiva. Si la actitud del autor es subjetiva u objetiva. Y luego tendremos que buscar ejemplos de esto para ver si el registro es formal y de esto para ver si es coloquial. En estos dos puntos es donde hay que acertar. Como lo normal es que un texto argumentativo sea subjetivo, y ya hemos hablado de que hay una hipótesis incluso personal en el texto, que eso es lo fundamental, lo normal es que este texto tenga y presente marcas de subjetividad. Vamos a empezar a buscarlas. En primer lugar, vamos a buscar ejemplos de uso de la primera persona del singular o del plural. Así, si nos vamos al texto, vamos a encontrar rápidamente ejemplos. En la línea 1 encuentro, por ejemplo, me ha llamado la atención. Ese me es un ejemplo de primera persona del singular. Si yo me voy, por ejemplo, a las líneas 4 y 5,
me encuentro otra vez yo mismo y me quedo estupefacto. Y así podríamos seguir encontrando pues numerosos ejemplos. Por ejemplo, otra vez aquí tenemos en la línea 10, tenemos el me. Aquí en la línea 10 otra vez aparece el me. En fin, hay claros ejemplos de uso de la primera persona. A continuación, vamos a buscar si hay interrogaciones y exhortaciones. Si yo miro el texto, me encuentro que hay interrogaciones indirectas. No son preguntas, interrogaciones directas con los signos de interrogación, pero son preguntas, interrogaciones indirectas. Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando el autor dice, y me pregunto, es decir, el autor se pregunta a sí mismo por qué permiten su entrada. Me encuentro, por ejemplo, de nuevo la expresión y me pregunto en la línea 25. Comprobamos, por lo tanto, que también hay ejemplos de oraciones interrogativas, indirectas. A continuación, busco léxico valorativo y también voy a encontrar léxico valorativo. Por ejemplo, voy a encontrar en la línea 1 pasiones putrescentes, donde putrescentes es un adjetivo valorativo que indica una visión muy peyorativa de las pasiones que los usuarios suelen vertir en Internet. Otro ejemplo puede ser en la línea 3 la palabra desquiciados. Es otro ejemplo de léxico valorativo. Otro ejemplo, línea 4, sórdidos trolls. Adjetivos, como siempre vemos, de valoración muy negativa. Un sustantivo en la línea 11, inmundicia. En la línea 11 tenemos ese sustantivo que es claramente peyorativo. Como vemos, también tenemos, por tanto, ejemplos de léxico valorativo. Y por último vamos a buscar ejemplos de recursos estilísticos, de lenguaje figurado. Y voy a encontrar algunas metáforas. Por ejemplo, ya desde el propio título me encuentro con una metáfora, letrinas de Internet. Y a partir de ella, otras metáforas como en la línea 10, gargajos del odio, para referirse a los comentarios peyorativos que hacen los usuarios de Internet. O, por ejemplo, en la línea 20, desaguadero de odios, para referirse a Internet como un lugar donde la gente expulsa su bilis, su odio interior. Por lo tanto, vemos que también hay ejemplos de lenguaje figurado, de recursos estilísticos. Ahora lo que nos falta es redactarlo. Y por lo tanto, después de haber redactado el fragmento que habíamos visto, donde decimos la modalidad textual, el ámbito, el género, el tono, la intención del autor y la función del lenguaje predominante, que era más o menos esto, lo que habíamos redactado ya, nos toca redactar el fragmento que hace referencia a la actitud del autor. Y ahí yo lo he redactado de esta forma. La actitud del autor es claramente subjetiva y crítica. Como se desprende del uso de la primera persona del singular, me ha llamado la atención, línea 1, yo mismo me quedo estupefacto, líneas 4 y 5, y del abundante léxico valorativo empleado. Pasiones putrescentes, línea 1, desquiciados, línea 3, sórdidos trolls, línea 4, inmundicia, línea 11, así como del uso de interrogaciones retóricas indirectas, y me pregunto, líneas 6 y 25, por qué permiten su entrada, línea 9, y del lenguaje figurado que podemos encontrar en el texto.
ya que en una metáfora desde el mismo título, letrinas de internet, y con otras como Gargajos de odio, línea 10, Desaguadero de odio, línea 20, etc. Como vemos, lo que yo he hecho no es más que estos ejemplos de los rasgos que hemos encontrado siguiendo el guión, ponerlos indicando su localización, la línea en la que se encuentra. Eso es fundamental. No basta con decir la actitud es esta, hay que demostrarlo. Y no basta con decir lo sé porque aparecen estos rasgos. Hay que poner ejemplos extraídos del texto. Si no, no se ha hecho nada. Nos queda ahora, por último, ver el registro. Y de acuerdo con el guión, pues tendremos que ver si es formal o coloquial, y para eso tendremos que buscar si existe léxico restringido, es decir, palabras difíciles, si las oraciones son largas o cortas, si predomina la subordinación o por el contrario la coordinación y la extuposición, y si en lugar de la subordinación hay también oraciones simples. Vamos a ver en el texto qué es lo que nos encontramos. No hace falta leer mucho para darse cuenta de que las oraciones son largas. Por ejemplo, la segunda oración ocupa prácticamente 3 líneas. La siguiente va desde la línea 4 y también ocupa 3 líneas. La siguiente, desde la línea 6, acaba en la 9. Vemos que, por lo tanto, que en general las oraciones tienden a ser largas. Y claramente hay subordinadas. En la primera oración tenemos una subordinada de relativo, en la segunda también tenemos una subordinada de relativo y además una subordinada sustantiva. Tenemos luego otra subordinada de relativo. Vemos, por lo tanto, que hay subordinación. Estamos viendo, por tanto, que todo parece apuntar a que hay un registro formal, porque hay oraciones largas y subordinación. Vamos a comprobar si también hay léxico de uso restringido. Es decir, vamos a comprobar si hay palabras que sean complicadas. Palabras que nos indiquen, por tanto, que estamos ante un texto con un registro formal. Y así yo puedo encontrar palabras como putrescentes en la línea 1. O puedo encontrar palabras como cochambre en la línea 8. O puedo encontrar palabras como incoercible en la línea 15. O puedo encontrar palabras como anega en la línea 16. O palabras como angosto en la línea 25. Estas palabras no son palabras que pertenezcan a nuestra conversación normal, diaria. Son palabras de uso restringido. Son palabras que nos indican y nos llevan a la conclusión de que estamos ante un texto de registro formal. Y lo que tenemos que hacer, por tanto, es redactar eso. Y así diríamos, por ejemplo, que en cuanto al registro, este es formal, pues pese al léxico peyorativo empleado, abundan las oraciones largas, la subordinación, y encontramos frecuentemente ejemplos de léxico de uso restringido. Y ya listamos los ejemplos que hemos encontrado. De esta forma, habríamos terminado de analizar la adecuación, que es lo más largo del análisis lingüístico del texto que tenemos que comentar. Pasamos ahora al análisis de la coherencia. Y si vemos el guión, básicamente consiste en enunciar el tema del texto en una sola oración y usando para ello un verbo que denote la intención del autor y luego el asunto. Y luego establecer la estructura del texto, en qué partes podemos dividirlo, indicando un poquito el contenido de cada una de esas partes para justificar por qué hemos dividido así. Vamos a ver eso en el texto. En primer lugar, tenemos por lo tanto que enunciar el tema. Y el tema, hemos dicho que se enuncia intención más asunto. Podríamos decir, por tanto, que el tema del texto es una reflexión, y ahí estamos usando
el sustantivo que denota la intención del autor, crítica, una reflexión crítica sobre los problemas asociados a la presencia en Internet de comentarios ofensivos, y a eso le sumamos la otra idea importante del texto, la sospecha del autor de que esa derivación del odio hacia Internet es interesada. Es decir, los poderes fácticos consiguen así evitar que ese odio se dirija hacia ellos. Estas son las dos ideas que habíamos visto ya fundamentales del texto en el resumen, y vemos que ahora vuelven a estar presentes, por lo tanto, en el tema. ¿Cómo enunciaríamos el tema? Pues podríamos enunciarlo de esta forma. El tema de este texto es una reflexión sobre los problemas asociados a la masiva presencia en Internet de comentarios injuriosos, junto a la expresión de la sospecha personal del autor de que la canalización del odio hacia Internet es una fórmula controlada por los poderes fácticos para evitar que éste se dirija hacia ellos. Ese sería el primer punto, el tema. Y ahora vamos a la estructura. Puesto que estas son las dos ideas fundamentales del texto, la estructura va a dejar ver esas dos ideas en dos partes diferenciadas del texto. La primera parte del texto ocuparía más o menos de la línea 1 a la 19. Concretamente hasta aquí. Esta sería la primera parte del texto. Y en ella, ¿qué es lo que hace el autor? En ella lo que el autor hace es introducir el tema, que es la presencia en Internet de comentarios ofensivos, cosa que él puede demostrar por el testimonio de algunos amigos y por el suyo propio. Y además usa también argumentos como el de autoridad al recurrir a la opinión del director de un medio digital que reconoce que esto ocurre, que los comentarios de los internautas son casi siempre ofensivos, y el de la analogía. El argumento de la analogía consiste en comparar cómo se comporta alguien ante un hecho y ante otro similar, y cómo ese comportamiento es diferente. Así, aquí compara la ausencia de medidas para evitar el odio en Internet, los comentarios llenos de odio, con, en cambio, las medidas que se han puesto en práctica para acabar con la descarga ilegal de canciones y películas. Y cómo los poderes han puesto mucho empeño en acabar con esa descarga ilegal de materiales sujetos a derechos de autor, y en cambio no ha hecho nada el gobierno para frenar esos mensajes llenos de odio. Esa sería la primera parte del texto. En la parte, digamos, argumentativa. En la segunda parte, que estoy marcando ahora en azul, encontraríamos lo que es la tesis del texto, la hipótesis personal del autor. Y si se está haciendo cosas para evitar la descarga de canciones y películas, y los responsables de controlar Internet saben que también hay mensajes de odio en él, ¿por qué intentan acabar con la descarga de canciones y películas y no con los mensajes ofensivos? La única explicación que encuentra el autor es que a ellos les interesa que la situación siga así, que sigan existiendo esos mensajes de odio en Internet. Esa es la tesis que defiende el autor, que los poderes fácticos se aprovechan de esta situación y dejan que la gente se desahogue y descargue su enfado en Internet para que así no tengan sus ánimos candentes y se rebelen contra el poder establecido y contra las injusticias del sistema y las duras condiciones que la crisis económica de 2010 estaba imponiendo a la sociedad española del momento. Con lo cual vemos que el texto tiene
esas dos partes, la parte argumentativa y la parte donde viene la hipótesis del autor, la tesis. Y eso lo podríamos redactar así. Desde el punto de vista de su estructura, podemos diferenciar dos partes. En la primera, líneas 1 a 19, se introduce el tema, la existencia de comentarios perniciosos en Internet, y se aportan pruebas de ello, empleando argumentos como el de autoridad, la opinión del director y el de analogía, al referirse a la descarga de canciones y películas, mostrando finalmente su asombro, el asombro del autor, hacia la permisividad existente en torno a este problema. En la segunda parte, líneas de la 20 a la 27, aparece la tesis, que no es otra que la posibilidad de que el gobierno o los poderes fácticos se aprovechan de que la gente se desahoga y descarga su ira en Internet en lugar de rebelarse contra las injusticias del sistema. De esta manera quedaría redactada la parte de la coherencia y nos quedaría solo el análisis de la cohesión para terminar. Nos queda la parte más rápida, más breve y más sencilla, que es el análisis de la cohesión. Dentro de los mecanismos de cohesión que podemos encontrar en el texto, destacan sobre todo tres: los conectores textuales o marcadores discursivos, los campos léxicos, especialmente el relacionado con el tema del texto, la deixis, es decir, elementos como pronombres, adjetivos, determinantes y adverbios que hacen referencia a palabras que ya se han citado antes, lo que llamamos anáforas, y luego aparte otros mecanismos de cohesión, repetición de palabras, sinónimos, antónimos, elipsis, que podemos citar para completar el apartado si es que alguno de los tres más importantes que hemos citado pues no aparecen en el texto. En ese caso lo sustituimos por otro. Si no, con estos tres es más que suficiente. Ahora, recordamos que no basta con decir que hay conectores. Hay que buscar ejemplos y decir, en la línea tal está este ejemplo. Vamos a ver en el texto, por tanto, si hay conectores, los campos léxicos que encontramos, especialmente el relacionado con el tema del texto, y si hay elementos deícticos fácilmente reconocibles. Vamos a empezar marcando la presencia de conectores textuales en color azul. Y así nos encontramos ya en la línea 6 un primer conector, el conector y. Y morfológicamente es una conjunción, pero cuando va después de una pausa larga, como es un punto y seguido, se convierte en un conector textual. Ese conector no solo está ahí en la línea 6, sino que también lo encontramos, por ejemplo, en la línea 14, donde está ni más ni menos que detrás de un punto y aparte. También lo podemos ver aquí en la línea 17, pero no vamos a poner ya más ejemplos. Vamos a buscar otro conector. Por ejemplo, en la línea 23, después de una pausa larga, que es un punto y coma, encontramos también el conector esto es, un conector explicativo. Con esto sería ya suficiente. Como vemos, unos poquitos ejemplos para justificar que efectivamente hay conectores textuales en el texto. Vamos a lo segundo. Vamos a buscar el campo léxico relacionado con el tema del texto. Vamos a marcarlo en rojo. El tema del texto, si recordamos, es una crítica, una reflexión crítica sobre los mensajes de odio que llenan Internet y la sospecha de que los poderes permiten esto porque les interesa. Por lo tanto, lo lógico sería encontrar muchas palabras que tengan que ver con Internet. Y así vamos a encontrar varias de ellas. Como por ejemplo, en la línea 2, blog. O en la línea 4, trolls. También en la línea 4, entradas, que es como se llaman los comentarios que alguien deja en Internet, en un blog. Luego tenemos, por ejemplo, en la línea 18, la palabra descarga. Como vemos, por tanto, nos encontramos con que efectivamente hay términos relacionados con el campo léxico y semántico relacionado con el tema del texto. Voy a marcar ahora en negro a otro campo semántico porque desde luego podremos encontrar varios. Otro que también es importante para el tema del texto. Un campo semántico relacionado con la idea de podredumbre, de algo echado a perder, para referirse a la valoración peyorativa que hace el autor
de la situación en la que se encuentra Internet. Y así encontramos términos como por ejemplo putrescentes en la línea 1, términos como puede ser cochambre en la línea 8, o términos como puede ser inmundicia en la línea 11. Ahí tendríamos ejemplos de dos campos semánticos, el de Internet y el de podredumbre. Y por último nos quedaría encontrar ejemplos de uso de pronombres, adverbios, elementos en general deícticos, anáforas. Lo más sencillo es buscar pronombres y así vamos a encontrarnos, por ejemplo, en la línea 3 el pronombre lo. Voy a marcarlo en verde, que parece que destaca más que en violeta. Ese pronombre lo de abandonarlo, ¿a qué hace referencia? Si yo leo el fragmento de texto anterior, tengo que me dice así: siempre me ha llamado la atención la ingente cantidad de pasiones putrescentes que se desagüan en Internet. Algunos amigos que mantienen blog me confiesan que con frecuencia se ven tentados a abandonarlo. Ese lo hace referencia al blog, con lo cual es un elemento deíctico que sustituye a la palabra blog para no repetirla. Usamos el pronombre lo para referirnos al sustantivo blog que ya ha aparecido antes y evitar su repetición. Y lo mismo ocurre con el pronombre la de la línea 27. Cuando dice aquí, en la línea 27, dice para dirigirla, y tenemos ahí ese la. Si el lo que hemos visto arriba hacía referencia al blog, en este caso este la hace referencia a la agresividad de la gente. Cuando yo explique esos elementos deícticos, no basta con que diga que he encontrado los pronombres lo y la, sino que también tengo que explicar a qué palabra que ha aparecido antes en el texto hacen referencia. Ya solo queda redactarlo, y podríamos hacerlo de esta manera. Finalmente, podemos afirmar que el texto está perfectamente cohesionado, como se puede comprobar por el abundante uso de mecanismos de cohesión, tales como conectores textuales y en las líneas 6 y 14, esto es en la línea 23, los campos léxicos relacionados con las ideas de Internet, blog en la línea 2, trolls en la línea 4, entradas en la línea 4, descarga en la línea 18 y podredumbre, putrescentes en la línea 1, cochambre en la línea 8, inmundicia en la línea 11, o el uso de pronombres anafóricos como lo en la línea 3 o la en la línea 27, que hacen referencia a blog y agresividad respectivamente, entre otros mecanismos. A la hora de redactar la cohesión, es importante que tengamos en cuenta que el objetivo es demostrar que el texto está cohesionado. Por eso debemos empezar diciendo que el texto está cohesionado y que lo que vamos a nombrar a continuación, los ejemplos, es la prueba de eso. No se trata de hacer una lista y de decir análisis de la cohesión. He encontrado estos conectores, he encontrado estos pronombres anafóricos, he encontrado estos campos léxicos. No se trata de hacer listas. Se trata de usar esos ejemplos que hemos hallado en el texto para justificar que el texto está cohesionado. Por eso debemos redactar siempre con esta perspectiva en mente. La intención es demostrar que el texto está cohesionado y que sabemos que hay muchos mecanismos dentro de él que lo prueban, y nosotros vamos a poner algunos ejemplos entre los muchos que podemos encontrar. Esa sería la idea. Y con esto habríamos terminado el comentario lingüístico del texto.